socia registró nuestra marca a su nombre el mes antes de pedirme que le vendiera mi parte porque el negocio iba mal. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Mi socia me estafó por $400,000, pero se le olvidó que yo tenía el arma secreta. Música de intro suave y expectante, que se desvanece. Hay sabores que nunca se olvidan. El de tu primer plato exitoso. El de la copa de vino con la que celebras que por fin, después de años de sacrificio, lo lograste. Y el sabor de la traición. Ese es el más amargo de todos. Es un sabor que se te queda en la garganta, que te quema el estómago y que te juro te cambia para siempre. Mi historia es la de un restaurante, pero no es una historia de comida, es una historia de lealtad y de cómo la ambición puede pudrirlo todo desde adentro, en silencio, hasta que ya es demasiado tarde, o casi demasiado tarde. Durante 5 años, mi vida entera se llamó Alma. Así se llamaba nuestro restaurante, y digo nuestro porque lo parimos juntos, Valeria y yo. Yo era el chef, el de las manos, el que se quemaba las pestañas creando platos hasta las 3 de la mañana. Ella era la cara del negocio, la de los números, la que te vendía el lugar con una sonrisa y una copa de vino. Éramos el equipo perfecto, o eso creía yo. La última vez que nos sentamos en una de esas mesas como socios, el aire ya se sentía distinto, pesado. No era la típica reunión de cierre de mes. Valeria había pedido vernos antes de abrir, cuando el sol de la mañana entraba tímido por los ventanales y el único sonido era el zumbido de las neveras. «Mateo, tenemos que hablar», me dijo. Dejó su taza de café en la mesa, pero no la soltó. Sus nudillos estaban blancos. Yo venía de revisar el inventario de la cámara fría, todavía con el olor a romero en las manos, y mi primer instinto fue pensar que había un problema con un proveedor. «¿Qué pasó? ¿Otra vez los de las verduras?», le pregunté, secándome las manos en el delantal. Ella negó con la cabeza. No me miraba a los ojos, miraba un punto fijo en la pared justo encima de mi hombro. «No es eso», dijo con una voz que no le reconocí. Era una voz de oficina, fría, corporativa. «Mateo, el negocio no está funcionando». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Que no funcionaba? Pero si teníamos reservas con 3 semanas de antelación, si la gente hacía fila en la calle los fines de semana. ¿De qué estás hablando, Valeria? Anoche tuvimos que sacar mesas a la terraza porque no cabía un alfiler. Eso es vanidad, Mateo, no es rentabilidad. Empezó a sacar papeles de su portafolio, gráficos de barras, tablas de Excel. Los costos fijos nos están comiendo, el alquiler, los sueldos, los insumos. Los márgenes son cada vez más pequeños. Estamos remando en dulce de leche, llevamos meses así. Me enseñó los números, columnas rojas, flechas hacia abajo, un panorama desolador que no tenía nada que ver con la realidad que yo vivía cada noche en la cocina. Yo veía platos que salían y volvían limpios, veía clientes que volvían una y otra vez, veía las sonrisas, los brindis, las reseñas de 5 estrellas. Lo que ella me mostraba era el esqueleto de un fracaso. «Esto no puede ser», le dije, mi voz era un susurro. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque no quería preocuparte», respondió, y por primera vez me miró. Su mirada era una mezcla de lástima y algo más, algo que en ese momento no supe descifrar. «Tú eres el artista, Mateo. Tu lugar es la cocina. Yo me encargo de estas cosas feas. Y la verdad es que ya no puedo más. Estoy agotada». Entonces soltó la bomba. «He estado pensando, y creo que lo mejor es que yo te compre tu parte. Te doy un precio justo por tu participación, para que no te vayas con las manos vacías. Y yo veré cómo manejo esto. Quizá lo cierro, quizá lo reinvento, no sé. Pero así al menos tú te liberas de la deuda y del estrés». Sentí un vacío en el pecho. ¿Vender mi parte? ¿Vender Alma? Era como si me pidiera que le vendiera un brazo. Durante 5 años, cada centímetro de ese lugar,
Cada plato en ese menú, cada quemadura en mis antebrazos, eran míos, eran mi vida. Valeria, no, empecé a decir. Piénsalo, Mateo, es la salida más limpia, para los dos. Se levantó, dejando los papeles sobre la mesa. Te voy a dar una oferta formal en un par de días. Es lo mejor, créeme. Y se fue. Me dejó solo en medio del salón vacío, con el olor a café frío y a traición recién horneada. Me quedé mirando sus gráficos, sus números rojos, su realidad fabricada, y una pregunta empezó a taladrarme la cabeza. ¿Cómo era posible que el sueño de mi vida se hubiera convertido en una pesadilla sin que yo me diera cuenta? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada cierre de caja, cada decisión de los últimos meses. Valeria siempre había sido la pesimista. Cuidado con los costos, no podemos permitirnos ese ingrediente tan caro, hay que optimizar. Yo siempre lo había interpretado como prudencia, como el contrapeso necesario a mi impulsividad creativa. Ahora, a la luz de su propuesta, todo tomaba un color mucho más oscuro. Decía que el negocio no funcionaba, pero 2 semanas antes había insistido en cambiar toda la vajilla por una de diseño carísima. Decía que estábamos perdiendo plata, pero acababa de renovar su auto. Las piezas no encajaban. A la mañana siguiente no fui al restaurante. Llamé a mi segundo de cocina y le dije que se encargara de todo. Necesitaba pensar, necesitaba respuestas, y sabía que no las iba a encontrar en las planillas de Excel que Valeria me había preparado. Mi primer impulso fue llamar a nuestro contador, pero luego recordé algo. Valeria lo había cambiado hacía 6 meses. Despidió al de toda la vida, un señor mayor de confianza, y trajo a una firma más moderna y agresiva, según ella. En ese momento no le di importancia, error mío. Así que empecé por lo más básico, lo único que Valeria no podía manipular, el registro público de marcas. No sé muy bien por qué lo hice, fue una corazonada, un presentimiento horrible que me revolvía el estómago. Entré a la página del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Escribí el nombre de nuestro restaurante, Alma, y entonces lo vi. El corazón se me detuvo, literalmente. Sentí que dejó de latir por un segundo y luego arrancó de nuevo, pero a 1000 por hora, bombeando hielo por mis venas. La marca Alma, incluyendo el logo que yo mismo había bocetado en una servilleta 5 años atrás, estaba registrada, pero no a nombre de la sociedad que teníamos juntos. Estaba registrada a nombre de una sola persona, Valeria. Y lo peor no era eso, lo peor era la fecha de la solicitud. Hacía exactamente 1 mes y 3 días, justo antes de empezar con su discurso de que las cosas no iban bien. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Cada palabra que me había dicho, cada gesto de preocupación, cada suspiro de cansancio, todo era una puta mentira, una actuación. Estaba montando el escenario para sacarme de mi propia vida, para robarme el alma de mi restaurante. No era una socia preocupada, era una depredadora esperando el momento justo para atacar. Y yo, el idiota, el artista ingenuo, le había servido la presa en bandeja de plata. La rabia que sentí en ese momento fue algo que no había experimentado nunca. Era una rabia pura, volcánica. Quería llamarla y gritarle hasta quedarme sin voz. Quería ir al restaurante y romper cada uno de esos platos de diseño que había comprado. Pero una voz fría en mi cabeza, una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de mi padre, me dijo: «Cálmate, piensa, la rabia es un mal consejero». Tenía que entender el panorama completo. Robar la marca era el primer paso, pero ¿para qué? No tenía sentido quedarse con un negocio que, según ella, se estaba hundiendo. A menos que no se estuviera hundiendo en absoluto. A menos que todo fuera una fachada para algo mucho más grande. Respiré hondo y me obligué a pensar como ella, frío, calculador. ¿Cuál era el siguiente movimiento en su tablero de ajedrez? Y entonces recordé una conversación de hacía un par de meses. Estábamos celebrando el aniversario del restaurante. Valeria llegó eufórica, con las mejillas sonrojadas por el champán.
No sabes quién vino a cenar, me dijo. Era uno de los directores de expansión de la cadena de hoteles Grand Lux. Le encantó todo. Dijo que nuestro concepto era exactamente lo que estaban buscando para sus nuevos hoteles boutique. En ese momento, yo solo sentí orgullo. Era el reconocimiento al trabajo bien hecho. Pero ahora esa conversación me helaba la sangre. Grand Lux, una de las cadenas más importantes del país, conocidos por comprar conceptos de restaurantes exitosos e integrarlos a su red, pagando fortunas por marcas ya establecidas. Necesitaba confirmar mi sospecha, y solo se me ocurrió una persona que podía ayudarme. Lucía. Había sido la asistente de Valeria durante 2 años, hasta que renunció un par de meses atrás porque, según dijo, no aguantaba más el ambiente. En su momento pensé que exageraba. Ahora entendía que probablemente se había ido porque tenía una brújula moral que funcionaba. La busqué en redes sociales y le escribí un mensaje. Fui directo. Lucía, soy Mateo, el chef de Alma. Necesito hablar contigo. Es urgente y es sobre Valeria. Por favor. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Lo imaginé. Te veo en media hora en el café de la esquina de tu casa. Y sí, tienes que preocuparte. Cuando llegué al café, Lucía ya estaba allí, con un café con leche y cara de funeral. No me anduve con rodeos. Le conté lo de la reunión, la oferta de compra, el registro de la marca. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si nada de lo que yo le contaba la sorprendiera. Mateo, me dijo cuando terminé, es peor de lo que crees. Me contó que Valeria llevaba meses, quizás un año preparando esto, que había creado un sistema de contabilidad paralelo, una para mí, la de los números rojos y los gastos inflados, y otra para ella, la real, la que mostraba las ganancias que sí estábamos teniendo. Me dijo que la había visto escanear facturas y luego alterarlas en Photoshop antes de meterlas en los informes que yo veía, que había desviado pequeños montos durante meses a una cuenta personal para gastos de representación que nunca existieron. Yo me di cuenta y la enfrenté, dijo Lucía, con la voz temblorosa. Me dijo que era un bono que se estaba autoasignando por su gestión estratégica, que los artistas como tú no entienden de negocios y que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Me amenazó. Me dijo que si abría la boca, se encargaría de que no volviera a conseguir trabajo en mi vida. Por eso me fui. Sentí náuseas. No era solo una traición, era un fraude meticuloso y sostenido en el tiempo. Pero hay más, continuó Lucía, y bajó la voz, inclinándose sobre la mesa. Lo de Grand Lux es real. Valeria ha tenido al menos 3 reuniones con ellos en las últimas semanas. Yo lo sé porque me llamó hace 2 días, desesperada, para preguntarme si todavía tenía el contacto de uno de los abogados de la cadena, porque había perdido su tarjeta. Estaba eufórica. Dijo que estaba a punto de cerrar el negocio de su vida. ¿El negocio de su vida?, repetí, sintiendo un sabor metálico en la boca. Sí, y escuché una cifra, Mateo. Hizo una pausa, como si le costara decirlo. Están negociando la venta de la marca y el concepto Alma para implementarlo en toda su cadena. La oferta que está sobre la mesa es de $400,000. $400,000. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotros, obscena, irreal. Valeria no quería comprarme mi parte para cerrar el restaurante. Quería comprármela por una miseria, usando sus propios números falsos para justificar el precio bajo, para luego, una vez que yo estuviera fuera de la ecuación, vender la marca que habíamos construido juntos por casi $500,000. No solo me estaba robando mi pasado y mi presente, me estaba robando mi futuro, un futuro de $400,000. ¿Cuándo firman?, le pregunté. Mi voz salió ronca, extraña. Por lo que me dio a entender, es inminente. La próxima semana, a más tardar. Necesita tu firma en el papel de venta de tu parte para poder presentarse ante ellos como la única dueña de la marca. Sin eso, el trato no se cierra. La próxima semana. Tenía menos de 7 días para evitar que la estafa más grande de mi vida se concretara.
Salí de ese café sintiendo una extraña calma. La rabia y la desesperación se habían ido. En su lugar, había una claridad de propósito helada, cortante como un cuchillo de chef recién afilado. El juego había cambiado. Ya no se trataba de salvar mi restaurante. Alma estaba contaminada. Ahora se trataba de justicia. Se trataba de asegurarme de que Valeria no se saliera con la suya. Y de repente, recordé, en el torbellino de emociones se me había olvidado mi propia arma secreta, algo que había hecho hacía 5 años, mucho antes de que Alma fuera siquiera un local con paredes, algo que hice por puro instinto de creador. Corrí a mi casa. Al fondo del armario, en una caja vieja llena de papeles que mi madre siempre me decía que tirara, estaba un sobre amarillo, un poco polvoriento. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro estaba el documento oficial del registro de la propiedad intelectual, pero no de la marca. Era algo mucho más fundamental. Era el registro a mi nombre de la receta original de nuestro plato estrella, el corazón de alcachofa confitado con reducción de oporto y sal negra. La receta que nos puso en el mapa, la receta que los críticos elogiaban, la receta que era, literalmente, el alma de Alma. La había registrado como una creación original, como un escritor registra su manuscrito, mucho antes de conocer a Valeria. Y junto a ese papel encontré la carpeta con los extractos bancarios de la apertura del negocio. Ahí estaba, en blanco y negro, la transferencia desde mi cuenta personal, la que contenía los ahorros de toda mi vida y un préstamo que me hicieron mis padres. La transferencia que demostraba que yo no había puesto el 50%, como siempre decíamos públicamente. Había puesto el 60% del capital inicial. Valeria solo el 40%. Tenía el alma del negocio registrada a mi nombre. Y tenía los recibos que demostraban que yo era el socio mayoritario. Valeria había cometido un error fatal. Se había concentrado tanto en la cáscara, en la marca, en el logo, que se había olvidado de lo más importante, el corazón. El siguiente paso era obvio. Llamé al mejor abogado de derecho mercantil que pude encontrar. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle. Mientras hablaba, iba poniendo los documentos sobre su escritorio. La constitución de la sociedad, el registro de la marca a nombre de Valeria, mis extractos bancarios del 60% y, por último, como si fuera el as de espadas, el registro de mi receta. El abogado leyó todo en silencio. Su cara no mostraba ninguna emoción. Cuando terminó, levantó la vista y me miró por encima de sus gafas. «Señor Mateo», dijo con una media sonrisa, «esto no es un problema. Esto es una obra de arte. La señorita Valeria ha construido un castillo de naipes sobre un terreno que no le pertenece, y nosotros tenemos el soplido que lo va a derribar». Su plan era simple, elegante y brutal. «No vamos a demandarla todavía», me explicó. «Si lo hacemos, ella se victimizará, el proceso se alargará años y el trato con Grand Lux se caerá, pero nadie verá un peso. No, vamos a dejar que ella misma se ponga la soga al cuello. Vamos a jugar su juego, pero con nuestras reglas». El plan era el siguiente. Yo aceptaría su oferta. Iríamos a la reunión para firmar la venta de mi parte, pero no iríamos solos. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Le envié un mensaje a Valeria. «Tenías razón, lo he pensado, acepto tu oferta, envíame los papeles». Su respuesta fue casi inmediata. «Me alegro de que seas razonable, Mateo, es lo mejor para todos. Mi abogado preparará todo. Nos vemos el viernes a las 10 a.m. en su oficina para firmar». El viernes llegó. Me puse el mejor traje que tenía. Me sentía como un condenado a muerte yendo a su propia ejecución, pero también como un general a punto de librar la batalla final. Llegué a la oficina del abogado de Valeria 5 minutos antes. Mi abogado, el doctor Ramos, ya estaba allí,
esperando en la recepción, con su maletín de cuero y una calma que me contagiaba seguridad. Cuando entramos en la sala de juntas, Valeria ya estaba sentada a la cabecera de la mesa. Sonreía. Era una sonrisa de triunfo apenas disimulada. A su lado, su abogado, un tipo con pinta de tiburón, revisaba una pila de documentos. «Mateo, qué bueno que llegaste», dijo Valeria con una dulzura empalagosa. «Doctor Suárez, él es Mateo, mi socio». «Ex socio, en unos minutos», corrigió el abogado con una risita. Mi abogado, el doctor Ramos, carraspeó y se sentó frente a ellos. «Doctor Suárez, señorita Valeria, soy el doctor Ramos, represento al señor Mateo». La sonrisa de Valeria vaciló por un instante. «¿Tu abogado? Mateo, te dije que era un trámite simple, no hacía falta. Prefiero tener asesoría». La corté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. El ambiente se tensó un poco. El doctor Suárez nos miró con recelo, pero continuó. «Bien, como quieran. Aquí tenemos el acuerdo de disolución de sociedad y compra de participación. La señorita Valeria, como administradora única, ha valorado el negocio, considerando la situación financiera actual, y ofrece la suma de», consultó sus papeles, $20,000 por el 50% de la participación del señor Mateo. $20,000 por 5 años de mi vida. Sentí una oleada de furia, pero la mirada tranquila del doctor Ramos me ancló al suelo. «La cifra nos parece interesante», dijo mi abogado, con una ironía finísima. «Pero antes de que mi cliente firme, tenemos un par de puntos que nos gustaría aclarar». El doctor Suárez suspiró, impaciente. «El tiempo es oro, doctor». «Lo sé, precisamente por eso queremos ser eficientes», replicó Ramos. Abrió su maletín y sacó una carpeta, la misma que yo le había llevado. «Punto número 1», dijo, deslizando sobre la mesa una copia de mis extractos bancarios. «Según nuestros registros, el señor Mateo no es propietario del 50% de la sociedad. Es propietario del 60%, según el aporte de capital inicial. Así que la oferta, en todo caso, debería ser por ese porcentaje». La cara de Valeria se transformó. La sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una máscara de confusión y enojo. Miró a su abogado como buscando una respuesta. Eso habría que verificarlo en los libros contables», balbuceó Suárez. «No se preocupe, los tenemos aquí», dijo Ramos y sacó otra pila de papeles. Eran las copias de los informes falsos que Valeria me había dado. «Aunque sospecho que los libros que usted maneja y los que mi cliente ha visto no cuentan la misma historia. Pero eso es un tema para otro momento». «Punto número 2», continuó mi abogado. Su voz era un bisturí. Sacó la copia del registro de la marca. «Nos llama la atención que la marca Alma fuera registrada a título personal por la señorita Valeria hace poco más de un mes. Un activo que, evidentemente, pertenece a la sociedad. Es un acto de apropiación indebida, un claro fraude societario. Pero supongo que es otro detalle que se le pasó por alto». Ahora Valeria estaba pálida, miraba a su abogado, que empezaba a sudar. «Y eso nos lleva al punto número 3, el punto final», dijo Ramos, y su voz bajó de volumen, volviéndose más letal. Sacó el último documento y lo puso en el centro de la mesa, boca arriba. «El registro de mi receta. Valeria, tú registraste la marca, el nombre, el logo, la cáscara vacía, pero se te olvidó algo. El alma de Alma es mía», dije yo por primera vez, mirándola directamente a los ojos. «Esa receta, la que nos hizo famosos, está registrada a mi nombre desde antes de que supiéramos dónde íbamos a poner la primera silla. Y sin esa receta, Alma es solo un nombre bonito en un local alquilado». Hubo un silencio profundo en la sala. Se podía oír el aire acondicionado. El doctor Ramos retomó la palabra. «Como comprenderán», dijo, dirigiéndose al abogado de Valeria, «mi cliente no puede vender su participación en estas condiciones. De hecho, lo que estamos viendo aquí configura un escenario de fraude que nos obliga a tomar acciones legales inmediatas.
A menos, hizo una pausa dramática, a menos que lleguemos a un nuevo acuerdo, uno más equitativo. Y entonces soltó la bomba final. Sabemos del trato con Grand Lux. Sabemos de los $400,000. Si las miradas mataran, la que me lanzó Valeria me habría fulminado en el acto. Era puro veneno. Su abogado se quedó con la boca abierta, mirando de ella a nosotros como si acabara de entender que lo habían llevado a una emboscada. Esa negociación es fraudulenta de origen, continuó Ramos, porque la señorita Valeria está intentando vender un activo que no le pertenece en su totalidad y cuyo valor intelectual principal es propiedad de mi cliente. Si Grand Lux se entera de que la marca que quieren comprar está en medio de un litigio por fraude y que no tienen los derechos sobre el producto principal, ese cheque de $400,000 se va a hacer humo. Jaque mate. Valeria no dijo nada, solo apretaba la mandíbula, su rostro era una máscara de furia contenida. Sabía que la teníamos, sabía que su sueño de un pelotazo millonario se acababa de estrellar contra la pared. Así que esta es nuestra contraoferta, dijo el doctor Ramos, cerrando su maletín. El trato con Grand Lux sigue adelante, pero la negociación la llevaremos nosotros. De los $400,000, el 70% irá para mi cliente, el señor Mateo. Es el dueño mayoritario y el creador intelectual. El 30% restante para la señorita Valeria. Es un reparto generoso considerando las circunstancias. Firman este acuerdo ahora mismo o en 10 minutos presentamos una demanda penal por fraude y una medida cautelar para congelar todos los activos de la sociedad y de la señorita Valeria. Ustedes deciden. El silencio fue la respuesta más ruidosa que he escuchado en mi vida. Vi a Valeria tragar saliva. Vi cómo su mente de negocios calculaba las opciones. Una batalla legal larga y costosa que probablemente perdería, la cárcel como una posibilidad real y la pérdida total del dinero. O el 30% de $400,000. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Ella solo asintió, con la mirada perdida. Aceptamos, dijo el abogado, con la voz de un hombre derrotado. No hubo más sonrisas, no hubo más falsas cordialidades, solo la firma de un nuevo contrato, redactado a toda prisa por los dos abogados. Cuando salí de esa oficina, el sol de la mañana me dio en la cara y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. No sentí alegría, no sentí euforia, sentí alivio y una profunda, infinita tristeza. El dinero llegó un mes después. Valeria desapareció de mi vida. El restaurante Alma cerró sus puertas para siempre. Grand Lux lanzó su nueva línea de restaurantes con un nombre diferente y una receta inspirada en, pero nunca igual. La gente a veces me pregunta si no me arrepiento, si no me duele haber perdido el restaurante. Y la verdad es que no. El restaurante ya lo había perdido mucho antes de esa reunión. Lo perdí el día que mi socia, mi amiga, la persona en la que confié, decidió que mi sueño valía más como un cheque a su nombre que como un proyecto de vida compartido. Aprendí la lección más dura de mi carrera. La aprendí de la peor manera. Pero también recuperé algo más valioso que cualquier restaurante: mi respeto propio. Hoy estoy montando un nuevo proyecto, algo más pequeño, más personal. Un lugar donde la única firma que importa es la mía. Donde los números son importantes, sí, pero nunca tanto como la confianza. Porque al final, en la cocina y en la vida, puedes tener los mejores ingredientes, la mejor técnica, el mejor marketing. Pero si te falla el ingrediente principal, la lealtad, el plato final siempre tendrá el mismo sabor, el amargo sabor de la traición. Y ese es un sabor que, se los aseguro, no quiero volver a probar jamás. Y hasta aquí la historia de hoy en El Lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos.
Nos escuchamos en la siguiente.